Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, el maestro doctorante Jesús Medina, sociólogo, un servidor, Héctor Oz. Bien, vamos a tocar temas de trascendencia internacional en los últimos días. No podemos dejar que evidentemente el tema que más llama la atención, al menos a partir del día de antier, de esta primera, de esta semana en noviembre del 2024, tiene que ver con la escalada en el conflicto de Ucrania-Rusia, con la autorización por parte del ya saliente gobierno de los Estados Unidos, por parte de la administración de Joe Biden, de utilizar otro tipo de armas. Por ahí se ha hecho mucho ruido sobre el tipo de armas, que es de largo alcance y demás. Podemos decir que no es lo que muchos pintan, pero bueno, es una escalada más en el conflicto sobre la cual vamos a hacer algunos comentarios al respecto, pero quisiéramos incluir en la discusión, más allá de, insisto, del alarmismo que se ha estado dando los últimos días con esta situación, pues digamos un trasfondo internacional de gran calado para revisar precisamente todos los cambios que se están dando en términos geopolíticos, en términos de organización o de desorganización de este mundo, ahora le llaman multipolar, multicéntrico, de un mundo, bueno, en el que ya no nada más los Estados Unidos son quienes llevan la voz cantante, como lo hicieron pues durante buena parte del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que quedan en una posición hegemónica frente, sobre todo después de los noventas, ya que con la disolución de la Unión Soviética, donde, bueno, quedaba claro en ese momento que los Estados Unidos eran la voz cantante única prácticamente en el mundo, y por eso el famoso mundo unipolar. Sin embargo, bueno, vemos cambios en ese sentido. Hemos comentado en diversas ocasiones en este programa la relevancia que está cobrando China, no solamente en términos económicos, sino que en los últimos 2 o 3 años ya lo vemos más activo en términos políticos, en términos internacionales, en términos de forjar alianzas en términos económicos, con los famosos BRICS, sobre los cuales también ya tuvimos oportunidad de grabar un par de programas. Y bueno, la semana pasada estuvo caracterizada porque hubo tres reuniones de carácter internacional, de carácter multilateral, como les gustaba llamarles a estos amantes de la globalización. Y bueno, una característica importante que podemos mencionar es que las tres de ellas se dieron en Sudamérica. Preguntábamos hace un par de semanas cuando hablábamos sobre los BRICS que cuál era el papel que pintaba Latinoamérica en este nuevo orden. Y bueno, creo que de una u otra forma, de forma directa o de forma indirecta, la forma en la que se desarrollaron estas tres reuniones dan cuenta de eso, ¿no? De cuál es el papel que se espera de Latinoamérica para los próximos años, para las próximas décadas. Y bueno, no está de más que dejemos de analizar, aunque sea muy por encima, algunas valen más la pena que otras, revisar esta serie de cumbres, de reuniones entre líderes de los países que se dieron, una en Ecuador, que es la famosa cumbre iberoamericana. Recordar nada más que, por ejemplo, el caso de México no asiste desde el 2022. Que López Obrador decidió dejar de asistir a estas cumbres y bueno, se repitió que Sheinbaum no asistió. Fue una cumbre deslucida por muchas situaciones, entre ellas, la principal de ellas, pues que no fue prácticamente nadie, más que el anfitrión, Noboa, el dirigente de Ecuador, sumido en una crisis política, y llegaron, como no podía ser de otra forma, altos cargos del gobierno español, sobre todo el famoso rey Felipe VI. Por otro lado, yo creo que mucho más importante se dio la famosa APEC, que es la reunión del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, donde, bueno, se entiende que juegan los países que tienen costa en el Pacífico, y donde, bueno, algunas de las cuestiones más trascendentales fue esta reunión que se dio en paralelo entre Xi Jinping, el presidente chino, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que sabemos que ya va de salida, pero bueno, fue una reunión interesante por lo que se dijo, por lo que no se dijo también, por el contexto en el que se da y por las declaraciones chinas sobre todo, en el marco de poner ciertas líneas rojas para la relación próxima con los Estados Unidos. Además, bueno, de un anuncio muy importante en términos económicos, que fue la inauguración del puerto, un megapuerto, macropuerto en las costas del Perú, que va a cambiar también la forma en la que participa China en la economía de Sudamérica. Y por último, la cumbre del famoso G20, este grupo de los 20 que representa supuestamente a las más grandes economías del país, junto con la Unión Europea. Ahora se incorporó la Unión Africana, y una declaración que, bueno, si bien ahí sí participaron grandes líderes, o bueno, los principales líderes de los principales países del mundo, pues termina con una declaración más o menos tibia, con declaraciones genéricas en torno al cambio climático, sobre derechos sociales, la enésima alianza contra el hambre y la pobreza que se firma desde organismos multilaterales, y caracterizada, por ejemplo, por el rechazo de Milei, que por otra parte
no sale del guión habitual de este histriónico personaje, pero que rechaza las posiciones del G20 por considerarlas intervencionistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos ese contexto con tres reuniones importantes, unas con más lucidez que otras, algunas con algunos puntos más importantes que otras, y pensando, sobre todo, como lo comentaba yo al principio, relacionando esa parte, digamos, diplomática, esa parte de relaciones internacionales, con lo que ocurre ya en el terreno a escala geopolítica y que está muy marcada en estos últimos días, con la autorización por parte de Estados Unidos y del Reino Unido a utilizar armas convencionales ya en el territorio ruso, no en Moscú, evidentemente, pero sí dando cuenta de un cambio en la escalada, pensando sobre todo pues, en lo que hemos comentado también, que al llegar Trump a la presidencia parece que las cosas cambian un poquito para Ucrania. Pero bueno, este parece ser las últimas coletadas de la administración de Biden, entonces podemos abordar a lo mejor algunos puntos que quisiéramos resaltar de las cumbres. Te doy la palabra, Rafa, para que vayamos analizando por ahí. Sí, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Efectivamente, después de las BRICS, que tuvo, digamos, una participación importante, ¿no? Y que discutimos aquí, pues viene el turno aparentemente de Occidente, pero pues no, porque tanto en la APEC como, como el G20, pues China parte plaza, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hay varios elementos con los que podemos discutir esto, porque me parece un momento bisagra en términos geopolíticos para Latinoamérica. Ya habíamos comentado precisamente esto con las BRICS y cómo esto en realidad está todavía en ciernes. Pero por lo que respecta a, digamos, a viejos proyectos multilaterales, ¿no? Como por ejemplo el de la Cumbre Iberoamericana inaugurada en Guadalajara en 1991, justo un año antes del famoso 500 años, que pues ahí cada quien agarró el nombre que le convino, ¿no? Pues lo interesante aquí es cómo una vez esa cumbre pasa a la historia, ¿no? Sin mucho escándalo y ruido, el ciclo iberoamericano se acaba en Latinoamérica, lo cual es bastante satisfactorio, tomando en cuenta que el que se quiso poner de líder fue primero el infame de Juan Carlos y después el único que asiste, ¿no? Digamos, junto con el presidente de Portugal, que hay que decir que también estuvo, ¿no? Fue el otro impresentable Borbón, ¿no? El hijo del cazaelefantes, ¿no? Y creo que es interesante porque para empezar, ¿no? Vemos cómo hay otra estrella que surge y es precisamente la PEC, ¿no? Y en países limítrofes, Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, en Ecuador, el gobierno mexicano, como ustedes saben, tuvo ahí una situación delicada con la invasión a una embajada, por lo cual varios países pues, dijeron que no. Pero en realidad es que los países querían estar con Xi Jinping para ver cómo están los negocios y no con un rey, ¿no? Que ya hasta lo llenan de lodo. Imagínese usted a un rey, Dios me libre, ¿qué pasa en este mundo? No digo, yo entiendo que a un presidente le tiren, pero oiga usted, a un hombre de sangre azul, no puede ser, o sea, no hay valores, estamos mal, estamos en una crisis terminal, diría el cura del pueblo, ¿no? Pero esto básicamente lo que plantea es el fin de un ciclo que inicia con la intención de España, ¿sí? De reconquistar América Latina a través de inversiones, ¿no? Y es la época de oro de Repsol, es la época de oro de Orange y todo eso que acabó, como sabemos que acabó, con juicios, corruptelas, sobornos y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese ciclo se termina, no tanto porque sea Novoa y haya sido en Ecuador, no, está totalmente agotado ese ciclo. ¿Quién quiere en América Latina hacer negocios con Odebrecht y con España? Por favor, cuando en realidad la mayor parte de América Latina tiene litoral, ¿no? En el Pacífico e incluso países como Venezuela o Brasil o incluso, no sé, Uruguay y todos, pues preferirían no tomar la ruta hacia la ruta de la seda, ¿no? Entonces, no sorprende
y pues es un fiasco, ¿no? Que el rey no tenga ninguna capacidad de convocatoria, porque no vamos a decir que Novoa la tiene, pues no menos, ¿no? Pero pues nadie fue. Entonces ese ciclo que inició en Guadalajara, insisto, y que fue con bombo y platillo en 1991 y después fue la segunda reunión en España, pues tenía la intención de generar una integración económica, que no cultural o política, con, eh, con España. Y creo que, pues en parte, este ciclo se ve sustituido por el nuevo, que es el de la PEC, y con la inauguración de Chancay, el puerto que va a tener por primera vez en esta zona muelles para los buques de 18,000 contenedores que no pasan por el canal de Panamá. ¿Sí? Ahorita son tres muelles, creo que van a ser 15 muelles. 750 hectáreas para poner todas las maquilas chinas que van a trabajar en Perú. Bueno, si usted ve la televisión peruana, los peruanos no caben en los pantalones. ¿Sí? El noticiero peruano habla, bueno, incluso hicieron una exposición específicamente del pasado peruano para tratar de ligarlo con la muralla china. Y no lo hicieron los peruanos, lo hicieron los chinos. Creo que uno de estos medios, CGTN, que un programa de 1 hora en donde básicamente juegan con la idea, ¿no? De que, no, pues esto viene de lejos, imagínese, etcétera. Dina Boluarte, pues necesitaba un tanque de oxígeno, se lo acaban de dar. No es el caso de Novoa, que más bien lo utilizó como una forma de proyección personal. También lo hizo Dina Boluarte y también lo hizo Lula da Silva. O sea, al final de cuentas, estas cumbres, como decía Muñoz Ledo, que debe estar con el dios Baco celebrando ya que vive en otro mundo, en otra dimensión, decía, no, las cumbres en realidad son para la foto, todo viene de antes, todas las cuestiones diplomáticas se manejan con tiempos y con muchos protocolos, y las cumbres son para la foto, pero en la foto es en donde uno puede ver quién es quién, ¿no? Y en la foto de la PEC, si no me equivoco, casi en el centro, al lado de la presidenta, por supuesto, está Xi Jinping. Y Biden está en segunda fila, imagínese usted. Luego, en la de Lula, ¿a quién tiene al lado? A Modri, o sea, ¿no? ¿Para qué? O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que lo de la PEC es importante, a pesar de que no es un tratado de comercio, ni mucho menos, ¿no? Y de que hay personajes como el sultán de Brunei, que tiene 50 y tantos años, ¿no? Y que fue además condecorado por el gobierno de Perú con la más alta distinción. Son estas cosas kafkianas que dicen, bueno, no se entiende. Pero lo que no hay que perder de vista es que la PEC, con la inauguración, precisamente, porque además Xi Jinping viene a inaugurar Chancay, ¿no? Es básicamente un banderazo, todavía no funciona el puerto, pero está casi listo, para precisamente establecer la relación entre Sudamérica y China, ¿sí? Y por último, el del G20, pues el G20, pues que sí, que representa el 80% del PNB, sí, pero porque está en China, porque está en los países de Oriente, Japón, etcétera. Pues lo que tenemos es también a un Lula, ¿no? Echándose grandes discursos. Entre paréntesis, por ahí, este programa de la base que maneja Iglesias en España, dedicó prácticamente todo el programa a alabar el discurso de Claudia Sheinbaum y de su liderazgo a nivel internacional. Bueno, estas cosas que uno no entiende, porque la verdad, pues con todo respeto de Claudia y de México, pues no somos precisamente, ¿no? Los personajes centrales de esa reunión, ¿no? Pero bueno, se le dio ese sesgo. En todo caso, también con algunas bemoles como la campaña de la Alianza contra el Hambre de Lula, ¿no? Me recuerda a Luis Echeverría cuando empezó con todo esto rollo del tercer mundo, no, en un personaje que está realmente superado al interior de Brasil, que ya no tiene el liderazgo que tuvo en su primera presidencia, ni en su segunda presidencia, esta es la tercera,
¿sí? Y que sale con nuestra propuesta totalmente demagógica, ¿no? De tratar de reunir a los lobos para organizar fiestas de caridad para los borregos. Dices, pues es que es el colmo, ¿no? O sea, pero bueno, así se gastan las cosas. Yo quisiera nada más mencionar que los tres jefes de Estado evidentemente se adornan, etcétera, y hay momentos así raros, como la discusión precisamente en la cumbre iberoamericana, donde el representante de Cuba y el representante de Argentina pues, se ladraron mutuamente. A final de cuentas, en una discusión de lavadero que yo sinceramente me pondría más sobre todo del lado de Cuba, porque al menos Cuba no está apoyando el genocidio en Gaza como si lo está haciendo activamente Argentina en manos de Milei. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que en Brasil, pues la foto, ¿no? Que sacaron los medios de Lula con todos los presidentes, con todos sonriendo, menos con Milei, que tuvo que ir a darle la mano, porque en realidad Milei quería ver a Xi Jinping para ver si lo siguen subvencionando a pesar de que es un comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de esto, pues lo que vemos es del 91 para acá, que ya estamos hablando de más de 30 años, un cambio importante en el equilibrio geopolítico y en la participación de Latinoamérica en esta nueva reconfiguración. Creo que en ese sentido es lo que hay que rescatar de estas cumbres y pues me quedo con la imagen de Milei y Lula, ¿no? Que al final de cuentas pues sí es así como, ¿no? Pues a, de a huevo, ¿no? Y pues mi ley entendiendo lo que implica, ¿no? Despotricar fuera del país, ¿no? Y enfrentarse con pares, ¿no? Que es una situación en la que evidentemente no tiene la ventaja que tendría relativamente en su país. Entonces, bueno, pues creo que esto es muy simbólico, muy significativo en términos de cómo Latinoamérica está ya mirando hacia el Pacífico y no hacia el Atlántico, lo cual a mí me parece excelente y muy acorde con los tiempos. Eso sería. Obligado, obligado por las condiciones más que por decisiones conscientes, pero sí, en muchos sentidos, sí, Jesús. Sí, gracias. Bueno, pues retomando justo lo de mi ley para acabar de ponerle la cedecita, porque justamente estos desaires que le hacen en el G20 a mi ley, porque no solo se lo hace Lula, por supuesto, pues solo digamos, es poco comparado con el desaire que le hicieron sus patrones en Estados Unidos, donde rivalizó con la incapacidad de Enrique Peña Nieto para hablar inglés, no pudo articular ni siquiera el inicio de su discurso en inglés y ni siquiera pudo terminar su discurso antes de que sus propios patrones le pusieran música a todo volumen para bajarlo porque los tenían dormidos. Entonces, bueno, lo de Milei, si alguien tenía todavía duda, que creo que muchos argentinos todavía la tienen, es un payaso para dentro de Argentina y para afuera, pues mucho más, incluso para sus propios patrones, ¿no? Entonces, interesante justo cómo lo que tuvo que ir a comer a la G20 y tragarse sus palabras respecto a no hacer tratos con comunistas, en particular pues con Lula y más aún pues con Xi, ¿no? Yo solamente igual resaltar algunos componentes que ya Rafa mencionó, en particular la cuestión en Perú, principalmente porque ¿cuál es el papel de estos dos grandes ejes mundiales actuales, ¿no? China y Estados Unidos. Mientras China inaugura este megapuerto, uno de los más grandes del mundo, 3.500 millones de euros de inversión, todo un desarrollo tecnológico y de infraestructura que ya hemos dicho que es lo que hace China cuando llega a un país. Y por otro lado, Biden llegó con un regalote, 19 locomotoras y 20 vagones de tren regalados a Perú, pero da el detalle que estos son vagones que todavía ocupan diésel, porque son los que la empresa que los regala ya no quiere. Entonces, uno te construye un megapuerto que te va a desarrollar industrialmente y el otro te da la basura que ya no quiere, la paca ahora sí. Entonces, ese es el ejemplo claro del papel de Estados Unidos en la región y cómo poco a poco la está perdiendo respecto al poderío chino, ¿no? Y también un papel importante, Rafael mencionaba la cuestión de esta empresa CGTN, ¿no? Si usted entra a YouTube y pone este canal, que tendrá poco de haber explotado, yo lo conocí hace como un año, tienen documental tras documental tras documental
enarbolando, digamos, el papel chino en la economía mundial y vinculándolo con los diferentes espacios a los que va, porque no es solo con el caso de Perú, lo hicieron también con todos los países de la Franja y la Ruta, en Medio Oriente y en el sudeste Pacífico, perdón, de Asia. Entonces, es una estrategia político-ideológica que es interesante porque son cosas que China no hacía y que está empezando a hacer. Y esto va de la mano de la reunión que tuvo Xi Jinping con Biden justamente en Perú. ¿Por qué? Porque hizo también algo que China no hacía, que es poner claros los puntos a Estados Unidos, no en un ánimo nada más conciliador, sino casi, casi de amenaza. Entonces, Xi Jinping habló con Biden y planteó 4 líneas rojas que considera que no se pueden superar, sobre todo tomando en cuenta que pues, quien viene ahora es Trump, ¿no? En primer lugar, el socavamiento de la autoridad del Partido Comunista Chino. O sea, lo que plantea Xi es, nos podemos llevar bien y establecer buenas relaciones comerciales, pero no se pongan a juzgar mi forma de organización y mi forma de establecer el poder, que es a partir del Partido Comunista Chino. De la mano, la cuestión de la democracia, no acelerar o no tratar de instigar el paso a las democracias liberales. Ellos tienen su sistema y lo que exigen, pues es que se respete. Y los dos componentes centrales que ya han sido advertidos por Trump. La contención económica de China, es decir, la imposición de aranceles a los productos chinos, y por otro lado, la independencia de Taiwán. Esas son las 4 líneas rojas que Xi Jinping le planteó a Biden y en las cuales Biden de hecho también coincidió y dijo, no, claro que sí, las vamos a respetar, aun cuando a él le quedan pues menos de 2 meses de presidencia. Pero evidentemente se está amarrando el dedo, porque justamente lo que plantea ahí es Trump no va a tener mucho espacio para maniobra si es que China cumple, digamos, el que estas son sus líneas rojas y que de superarlas pues entrarían directamente pues en un conflicto no militar, evidentemente, pero habría una repercusión económica también de parte de China, porque no se va a quedar solamente pagando aranceles sin imponer los propios, ¿no? Y para finalizar, el ganón de toda esta de la G20 es evidentemente Brasil, yo diría, porque aparte de toda esta cuestión simbólica que mencionaba Rafael al respecto de darle aire a un régimen que está, como lo dijimos en uno de los episodios pasados, en una crisis de legitimidad importante y de sus propias contradicciones, pues es la firma de 37 acuerdos económicos, tecnológicos, de industria que Brasil estableció con China. Recordemos que el mayor socio comercial en Sudamérica es Brasil, el mayor socio comercial de China es Brasil y es básicamente pues su puerta de entrada a toda la región. Entonces, sin lugar a dudas, Brasil ganó y pues para terminar también, este bloque que se está tratando de construir entre México, Brasil, Chile y Colombia como los, digamos, representantes de América Latina, y en lo cual se hace patente algo que mencionaba Rafael, que es el agotamiento del modelo de la iberósfera que tanto hablan los españoles, porque no pintan nada, porque por más que se traten de vender como primer mundo, ellos siempre han sido la cola de Europa. ¿Qué podría sacar de provecho América Latina como países en vías de desarrollo bajo la categoría que quieran ocuparlo, de un país que tiene sus propias crisis económicas, como es España? Evidentemente, México, Brasil, Chile y Colombia se plantean en este entorno como las potencias económicas de la región y que pues tienen que hacer este malabar, como lo dijimos en sesiones anteriores, entre su trabajo con China y su relación histórica con Estados Unidos. Porque por más que Estados Unidos, y con esto cerraría, por más que Estados Unidos esté perdiendo el control de América Latina y su capacidad de injerencia, sigue siendo una amenaza latente en términos geográficos. No, y perdón, nada más para redondear lo que comentas, Jesús. Eh, la propuesta española, en realidad, que inicia en el 91, ¿sí? Va a ir acompañada de una censura política permanente hacia estados con los que no comulga, sobre todo el Partido Popular, y el otrora PSOE, que pues ahora es de centro derecha, por no decir de derecha, y que han estado interviniendo, ¿no?, en contra de Chávez, en contra de Maduro, es decir, ¿no?, incluso en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente. Entonces, en realidad, tú dices, o sea, si para empezar quieren venir a saquear
y además nos siguen diciendo cómo gobernarnos y qué bien, qué está bien y qué está mal. Pues en realidad, digo, acabo de ver, México es una potencia económica por encima de España, imagínense, y eso que España anda bien ahorita en términos económicos, digo bien, en términos liberales capitalistas, ¿no? Entonces, la verdad, no hay nada que hacer. España perdió una oportunidad histórica y la perdió porque se derechiza el país, porque cae en manos de Aznares y de toda esta gente, ¿no? Que interviene y causa molestias, sobre todo en los gobiernos progresistas. Y esos son a los que tú te refieres: Brasil, Chile, Colombia y México, que es el eje progresista, claro, porque Venezuela no está, ¿no? Porque Venezuela no está, porque, pues, y Putin tampoco está, porque pues tiene una orden de aprehensión, etcétera, ¿no? Pero aún así, en realidad, el viejo equilibrio geopolítico en América Latina está roto y lo que tenemos ahora es una nueva coyuntura. Y no sé, a lo mejor tú, Rafa, tienes más claro, ¿cuándo se pusieron de moda todas estas carreras de relaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que vemos es precisamente que estas famosas relaciones internacionales no van ya a ningún lado, es decir, la cumbre iberoamericana es eso, una cumbre de relaciones internacionales. La cumbre del G20 junto con todas las de la ONU son cumbres de relaciones internacionales. En cambio, la PEC es una reunión con intereses geopolíticos y, por supuesto, geoeconómicos detrás, pero sólidos, materiales. Ya comentaron ustedes la cuestión del puerto, ¿no? No se trata de sacar declaraciones vacías de contenido, como las famosas de la Agenda 2030, de la declaración de ahorita de la G20 sobre erradicar el hambre y la pobreza. ¿Cuántas veces en los últimos 20 años no hemos escuchado hablar de erradicar el hambre y la pobreza, ¿no? Ahora, lo que vemos es que precisamente ese modelo, que es el modelo ONU, que es el modelo Estados Unidos, que es el modelo post-Bretton Es el Woods, que está en no crisis. sirve absolutamente para nada. Exacto. Hoy mismo, una nueva resolución poniendo un alto al fuego, que por otra parte no resuelve nada, sino pausa la situación en Gaza, es rechazada por quién? Pues por los Estados Unidos, vetada por ese Consejo de Seguridad caduco que representaba a esas cinco potencias. Ustedes díganme si Inglaterra o Francia son potencias al día de hoy, ¿no? Rusia sí, China sí, evidentemente, Estados Unidos pues se mantiene ahí, pero ¿qué pintan Inglaterra y Francia intentando poner vetos a resoluciones de carácter internacional? Entonces lo que vemos es eso, ¿no? Digo, retomando un poquito el caso de la Iberoamericana, es muy llamativo que efectivamente solo estuvieron los iberos, no estuvieron los americanos. Sí. Estaba Portugal, y también vi que llegó el Gran Principado de Andorra, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente López Obrador, y hay un poco para dimensionar el papel de México, una vez que López Obrador decide dejar de ir a la cumbre iberoamericana, se murió ese espacio, prácticamente lo mató López Obrador, sin decir que ello esté bien o que esté mal, simple y sencillamente que dejó de tener relevancia alguna, además de lo que ya comentábamos, ¿no? Ecuador está en crisis política, Perú está en crisis política, Argentina está en crisis económica, México, bueno, Brasil tiene ahí una más o crisis menos se política. mantiene. Sí, Brasil. entonces lo que vemos es eso, ¿no? Efectivamente, más allá de discursos grandilocuentes, lo importante que fue pues, la inauguración del puerto que ya ustedes reseñaron, ¿no? Y vamos a tener eventualmente que hacer un programa sobre los puertos de China. Veía yo que controla más de 90 en todo el mundo y no puertos pequeños. A ver, tan solo aquí en México, sin darnos cuenta o ignorándolo, por ejemplo, controla Manzanillo, Lázaro Cárdenas, el puerto de Veracruz, la ampliación, la hicieron empresas chinas, ¿no? Para bien o para mal, yo creo que uno de los deterrentes hacia el tema al que vamos, ¿no? Para iniciar una conflagración a escala mundial es precisamente que China tiene intereses en todo el mundo, con países del bloque occidental, entre comillas, y del nuevo bloque que se está creando. Y eso lo vemos, por ejemplo, las inversiones más grandes en los últimos años han sido en Perú y en Uruguay. No los gobierna el progresismo, no los gobierna la supuesta izquierda latinoamericana, los gobierna la derecha. ¿Eso le importa a Xi Jinping? ¿Eso le importa a China? Pues absolutamente no. Entonces no esperemos cambios también en ese sentido de que China es el país comunista que nos va a venir a salvar de las garras del capitalismo, ¿no? Pero No, evidentemente, pero como ya lo dijimos, Chucho, sí, no, y que ojo, es muy importante porque, a ver, más allá de que nuestro corazón esté a la izquierda y sea rojo, este, el hecho es, China lo que plantea es una lógica de negocios pragmática, en que no te va a venir a sermonear sobre la democracia y sobre los cambios que tienes que hacer en términos político-ideológicos. Por eso hace negocios con todos, y creo que eso al menos es ya una ganancia respecto a la forma en la que se hace negocios con Occidente, que es básicamente acatar lo que ellos dicen y perder cualquier oportunidad de desarrollo. Ahora, efectivamente. Y cuidado. para el caso latinoamericano, no va con las armas detrás, no va con el ejército, no va con la invasión detrás, ni con la deuda, va con inversiones privadas. Termino yo nada más en lo No, que se descongela, Rafa. Ese sí. puerto, por ejemplo, ¿a quién afecta principalmente? A México,
Y ojo, lo decíamos del programa pasado, ¿no? Estados Unidos no le va a poner aranceles a México, le va a poner aranceles a China en México, de lo que exporta China en México. Y este puerto también, Lázaro Cárdenas va a pesar menos porque Perú va a pesar más, ¿no? Entonces, bueno, ir pensando todo eso, Rafa, y si quieres pasamos al otro tema. Bueno, nada más mencionar, digo, porque luego no le estamos echando flores a China, estamos mostrando hechos, ojo, porque efectivamente no entra con bayonetas, pero los balazos de oro, esos también afectan. Y pues, lo estábamos viendo, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México está una enorme presión de negocios chinos que están pagando tres, cuatro veces más de renta para sacar gente que tiene ahí décadas, ¿no? Creo que el último caso fue el de una taquería que tenía ahí no sé desde cuándo, y que empezaron a presionar y los usan como bodegas, los usan como... En el caso peruano también lo que tenemos es, ¿no? Un impacto en términos de encarecimiento de la vida en ciertos territorios, ciertos sectores, el desplazamiento de población y todo lo que conlleva estas inversiones. Entonces no vaya usted a quedarse con la idea de que le estamos echando porras, sino que básicamente estamos en un contexto de cambio que puede abrir oportunidades que no tuvimos, ¿no? Ni tendríamos si seguimos con los Yankees, ¿no? Y bueno, nada más mencionar pues la fábrica de autos que va a venir a México de BYD, sí, que es una marca de coches chinos que cuestan mucho menos que los de Tesla, ¿no? Y que evidentemente va a tener un impacto importante también, como lo va a tener el puerto, ¿no? Entonces yo, para mencionar. En México hay ya 30 armadores chinas, ¿no? Y que México es de los mayores exportadores de autos, sí, pero ninguno con nombre náhuatl. Todas compañías europeas, japonesas, Toyota, no me suena mexicano precisamente, y se vienen las chinas, efectivamente. Entonces, bueno, pensando un poquito, recuperando lo que comentaba Jesús, digo, esas líneas rojas de China yo las resumiría en dos. Una, no me vas a frenar el crecimiento económico, y dos, nada de revoluciones de colores, nada de jueguitos de liberales, democráticos, ¿no? Y bueno, con eso pasamos al segundo tema, porque a mucha gente se le olvida que toda esta cuestión empieza con una revolución de color, es decir, un golpe de Estado, como les gusta dar a los Estados Unidos en el 2014, que ahora nos amanecimos el martes de esta semana con anuncios de una tercera guerra mundial. Adelantamos que no es el caso, pero sin duda hay una escalada más en el conflicto, un conflicto que lleva dos años y medio, y que bueno, no está de más que lo dejemos de tocar, más bien por poner algunos puntos sobre las IES, algún análisis, digamos, de carácter general, qué significa esta escalada, hacia dónde va el gobierno de Trump. Jesús, si quieres arrancarte por ahí para hacer algunos comentarios. Sí, claro. Bueno, sin lugar a dudas, el amarillismo cunde en línea. Lo bueno es que con lo que veo, es que en redes nos encontramos más con memes y con burlas, porque ya mucha gente lo dice, ah, bueno, es la quinta vez que se va a acabar el mundo, ¿no? Y eso en los últimos 2 años. Entonces, ya mucha gente es un poco reacia a esa cuestión. Lo cierto es que son, digamos, movimientos a nivel geopolítico que tienen profundas raíces y que tienen repercusiones importantes. Entonces, ya hablamos un poco de qué fue evidentemente el Euromaidán y toda esta cuestión de cómo se construye justamente un gobierno afín a Occidente en Ucrania y que eso pues desemboca justamente en la separación de Donetsk y Lugansk como repúblicas autónomas y que lleva después justamente a que Rusia interceda ante los continuos ataques y esta amenaza de invasión directamente a su territorio. Y Biden hace algo que incluso dentro del mismo Estados Unidos está siendo fuente de críticas importantes. ¿Por qué? Porque a 2 meses de irse, da el permiso que Zelensky tanto estaba pidiendo, le adelanta su regalo de Navidad y le dice que en efecto pueden ocupar los misiles de largo alcance para atacar posiciones rusas en Rusia, ya no solamente para atacar dentro del territorio ucraniano. Y esto es lo que desencadena, digamos, esta escalada. ¿Por qué? Porque, bueno, Putin ya había amenazado que en caso de que esto se aprobara, pues iba básicamente a considerar que la OTAN estaba ya directamente dentro del terreno de juego a nivel militar y que, bueno, iba a tener también en sus manos pues la disociación nuclear, ¿no? Cuando hablamos también hay que aclarar de dispositivos nucleares, no hablamos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, sino más bien, digamos, dispositivos, misiles balísticos con cargas nucleares, que en efecto son
son peligrosas y en efecto son destructivas, pero bueno, no es lo mismo que esa guerra nuclear que nos planteaban desde los 60, 70. No obstante, es interesante cómo ver que dentro de todo esto, el que se supone que es el malo y el demonio, no porque Putin no sea malo, pero que lo han criticado de esa forma, es el que tiene un poco más de mesura. ¿Por qué? Porque después de esto, lo único que salió a hacer Rusia fue decir, derribamos 5 de esos 6 misiles, el que cayó no mató básicamente a nadie, porque también sabemos que no son muy eficientes para ni siquiera atacar los ucranianos y los estadounidenses, y lo único que hacen es cambiar su política, digamos, nuclear, ¿no? O sea, terminan la amenaza y esto es, pues van a poder hacer uso de dispositivos nucleares en caso de un ataque a Rusia y aclaran de un ataque de proporciones considerables. O sea, dejan bien claras las cosas, no vayan a iniciar una guerra directamente con nosotros. Entonces, Biden hace esto justamente, yo considero, pues para dejarle una bomba en las manos a Trump, porque recordemos que Trump llega desde las elecciones, antes de las elecciones, diciendo que en cuanto él llegue, pues va a terminar con la guerra en un día. Sabemos que tiene cierta afinidad con Putin y que está cansado, al menos así lo plantea, de estarles dando dinero a la OTAN y en particular en este caso a Ucrania. Entonces, esto es justamente una medida que pone, digamos, un poco más en tensión las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y que, digamos, merma esa capacidad de Trump para detener la guerra, o al menos eso parecía. La respuesta de Putin deja la puerta abierta para que, en efecto, en cuanto Trump acceda al poder, corte el grifo con Ucrania y acabe básicamente con la guerra, muy a pesar de Zelensky, no muy a pesar de los ucranianos, porque estoy seguro que tampoco quieren continuar la guerra, pero sí muy a pesar de Zelensky. Entonces eso, digamos, es el contexto y, digamos, mi opinión. Sí, también me parece una acción desesperada de Biden, pues que confirma su visión guerrerista de un hombre de otra época, que sigue planteándose las cuestiones en términos de Guerra Fría. También va a liberar las minas, digamos, estas minas que son como para personas, ¿no? Personales. Sí, que están prohibidas por el derecho internacional. Otra violación al derecho, al maltrechísimo y, ¿no? Inexistente en la realidad del derecho internacional. Y, pero si tú comparas la cantidad de millones que le están dando a Israel en términos de armamento con lo que le están dando a Ucrania, es una bicoca. A Zelensky lo único, más parece una acción propagandística que una acción que tenga que ver con realmente incidir en el curso de la guerra con Rusia, en mi opinión, porque son cientos de millones, que no son muchos, contra miles de millones que les están y les han dado y les seguirán dando a los israelitas. El senador Bernie Sanders está desesperado tratando de lograr un voto en el Senado que evidentemente no va a lograr para detener el último paquete de ayuda que es inmenso, o sea, es impresionante lo que le van a dar a Israel. Son miles de millones de dólares. Entonces, claro, pues volviendo al punto de Ucrania, evidentemente se trata, como tú dices, de patear el tablero, a ver qué pasa, ¿no? Yo no estaría tan seguro de que Trump vaya a desarticular el conflicto. Me recuerda a alguien que dijo, lo del problema de Chiapas, no, eso en 10 minutos lo arreglamos, el estúpido de Fox. No, lo mismo, no, no es tan sencillo. Hay demasiados intereses en Ucrania. En todo caso, Alemania ha estado cada vez más renuente, ¿no?, a involucrarse. Y esto puede tener un impacto importante en la política exterior de Trump, al menos en Europa, ¿no? Y sobre todo en la parte de Ucrania. No sé hasta dónde, ¿no?, Putin y Trump ya platicaron, no lo sé, pero lo que sí veo es que es un conflicto que sabemos desde hace más de un año que es un conflicto que Zelensky no va a ganar, que básicamente es una cuestión propagandística, pero también de desgaste para el ejército ruso. Y la coyuntura o la explicación que dan los estadounidenses es pues que básicamente los rusos ya pidieron ayuda a Corea del Norte, van a tener soldados coreanos en su fila, y entonces pues eso es una escalada, entonces, bueno, pues nosotros ahora vamos con el siguiente paso, ¿no? Yo creo que Putin va a mantenerse tranquilo, va a esperar a que llegue Trump y entonces probablemente
modifique o logre un acuerdo. Lo que sí es evidente es que a pesar de la llegada de esos misiles, ¿sí? El avance del ejército ruso no se ha detenido y si bien ha sido lento por cuestiones de, ¿no? Pues de armamento, pero sobre todo de gente, los medios internacionales, o sea, los gringos, están hablando de 1 millón de muertos ya en Ucrania, ¿no? De los cuales 700,000 son de los rusos. Hombre, de veras. Pero bueno, el caso es que no, el hecho es, mejor dicho, que Putin acudió a Kim precisamente para ver cómo podían apoyarlo. Y esto en realidad, más allá de toda interpretación, pues implica que, como se sabe, pues se batalla para reclutar en Rusia, se batalla, es complicado. No digamos en Ucrania, que además está lleno de mercenarios. Oiga usted, si el punto es ese. En Ucrania el ejército es de mercenarios en buena parte, ¿no? Entonces yo veo más bien un stand-by, una cierta coyuntura en la cual se va a mover poco la cosa, más allá de este anuncio que me parece más sensacionalista que otra cosa, hasta que llegue Trump y entonces ahí ya podremos tener más información al respecto. Y yo creo que de lo más desafortunado en estos últimos par de años, pues es que ahora hasta nos aprendemos nombres de armas y especificidades técnicas y demás. Entonces, bueno, pues sí, empezábamos a hablar hace un año y medio de que si los Abrams y que si los Leopard, ahora que si los Atacams y no sé qué, pero bueno, sí, efectivamente, por lo que nos hemos enterado, por lo que va uno leyendo, aprendiendo, pues no cambian el aspecto táctico, el aspecto estratégico de la guerra, si acaso un impacto mínimo en ciertas estructuras. Estos misiles ya los tenía Ucrania, ya los había utilizado Ucrania. La diferencia es que, bueno, ahora entran a territorio ruso, que por otra parte tampoco tiene el poder de poner líneas rojas, como sí las puso tajantemente Xi Jinping, ¿no? Primero, las líneas rojas era que no se mandara armamento, que no se mandaran tanques, se mandó armamento y se mandaron tanques. Después que no se entrara en Rusia, entró Ucrania en Kursk. Ahora que no se ataque instalaciones ya dentro del territorio ruso. Y bueno, parece que la contención por parte de Putin juega un papel similar a la contención que mostró el régimen de los ayatolas, ¿no? Por más que digamos que son el eje del mal y lo que ustedes quieran, pero ha habido una contención mayor en ese sentido por parte de Putin, de los ayatolas en Irán, que parece que no están dispuestos a escalar el conflicto y en mucha medida por esa relación con China, ¿no? Dijimos, China no ha apoyado en ningún momento de forma tajante la invasión, la operación rusa, porque no está en sus intereses, no está en sus intereses reconocer secesiones por parte del país, porque le puede pasar lo mismo en Xinjiang, le puede pasar lo mismo con Taiwán. China no está apoyando de manera irrestricta a Irán, no está apoyando de manera irrestricta ni siquiera a Hezbollah o a Hamas, porque tiene intereses también en Israel, ¿no? Y de una u otra manera cada vez China pesa más en ese tablero geopolítico, no solamente del lado del bien, como lo quisiéramos ver nosotros, sino en función simple y sencillamente de sus intereses, ¿no? Gato negro o gato blanco, lo que importa es que case ratones, dicen que decían por ahí los maoístas. Entonces, bueno, pues terminar con eso, ¿no? Efectivamente, yo nada más pondría en duda si este es un ataque de Biden solamente, si Trump no lo sabe, si Trump no está consciente hasta cierto punto. Ya platicamos en el programa anterior sobre el famoso el Deep State, sobre lo que significa el Pentágono. Parece ser que esta situación ya se había dado y la frenó el ejército, ahora el ejército americano, en una reunión en Londres. Ahora parece que se impone el Pentágono y bueno, autoriza este movimiento, después se autorizó también en el Reino Unido como buenos perritos falderos de los Estados Unidos, pero pues lo que sí vemos es que eventualmente lo que parece es que el desinterés por Ucrania está cada vez más marcado, ¿no? Pareciera que esta situación escala el conflicto, pero a lo mejor es la estrategia, por ejemplo, de Irán, de Israel, ¿no? Escalar para desescalar. Entonces, una última base en este sentido, antes de que se empiecen a cortar recursos, antes de poner sobre la mesa de discusión ahora sí ya lo que es inexorable, y que es que Rusia efectivamente avanzó sobre el terreno de Ucrania y que no lo va a devolver. Es decir, ese avance lento, constante, con muchas bajas en términos humanos, tiene que ver con que la doctrina rusa no es la doctrina de la OTAN, que es la de arrasar el terreno para entrar con botas después. Y eso no lo reconocen los famosos analistas internacionales desde un primer momento, ¿no? Mariupol no está destruida, Kiev no está destruido,
veía yo falsamente, si ustedes quieren, que el PIB en Ucrania creció ya por fin este último trimestre. ¿Por qué crece? Una, pues porque el occidente, la parte oeste de Ucrania ya está funcionando bajo la economía rusa, ya está de nuevo construyendo, y la parte del este nunca dejó de funcionar porque nunca fue arrasada. Sí, cortes al suministro eléctrico, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que sí, lo que vemos es una última escalada, unos últimos intentos de escalar, de seguir sacando misiles viejos. Los ataques no son de la década pasada, son misiles de los ochentas. ¿Sí? Entonces, para revitalizar ese complejo militar industrial y ahora sí poner sobre la mesa lo que quiera hacer Trump, que efectivamente yo no creo que la vaya a acabar en un día, pero sí va a haber cambios en la política importantes ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si algún comentario quisieran hacer final, Chucho. Como ejemplo, digo, se ocuparon en Kuwait, según yo, esos misiles. Entonces, así como que armamento súper tecnológico y de última generación no es. Armamento que los rusos sí tienen, y es que justamente por eso lo que señala Héctor, muchos dicen es que Rusia no puede con Ucrania, y ya no digamos con la OTAN. No, es que Rusia no quiere acabar con Ucrania de la forma en la que Estados Unidos lo hace. Como bien decías, el mismo hecho de que el ataque relámpago no acabó con Kiev a misilazos, que tiene Rusia misiles hipersónicos que no pueden detener las defensas antiaéreas estadounidenses, pues es justamente porque no es su cometido, ¿no? Lo cierto es que estas zonas que tú mencionabas ya están tomadas, incluso considero que justamente son las líneas que Zelensky ha tratado de ganar, que es llegar de mejor forma a las mesas de negociación, y no entiende, o tal vez hace güey, que no va a llegar de ninguna otra mejor forma, va a perder todos los territorios que están bajo poder ruso, y se va digamos, a convertir en un estado también muy mermado en su relación con Occidente. Sí, lo tocaremos en su momento. Yo creo que lo que vamos a ver es un menor apoyo económico a principios del próximo año. Y yo creo que el factor decisivo va a ser el momento en el que se le obliga a Zelensky a dejar la presidencia, una presidencia que ocupa de manera ilegítima porque ya no convocó elecciones. Y ese va a ser el momento en el que efectivamente se sienten a negociar, entre comillas, aunque más bien se va a hacer reconocer la realidad que ya está puesta sobre el terreno, ¿no? Y con la garantía, ahí sí, yo creo que la máxima aspiración de Putin es que ahora sí le firmen lo que no le firmaron ¿a quién fue? A Gorbachev hace 20 años, ¿no? De que no se iba a expandir la OTAN, pues ahora sí obtenerlo por firmado, con testigos internacionales como el primer ministro de la India, que ahora por todos lados anda por ahí, y Xi Jinping, evidentemente. Pero bueno, quisimos dar este repaso, digamos, en términos globales de lo que está pasando, de anotar algunas consideraciones, características en términos geopolíticos, en términos del trato entre países, de la influencia que van ganando unos y que van perdiendo otros, sin dejar de pensar, evidentemente, pues, en el papel que jugamos como región, que jugamos como país, aunque cada vez parece que pintamos menos, pero bueno, por ahí está todavía una región importante, ¿no? En términos de cómo se van a dirimir las alternativas en términos económicos, políticos, sociales, por supuesto, para las próximas décadas. Y bueno, invitándolos más allá de suscribirse al canal que han comentado los compañeros, canales de divulgación importantes en términos que son eso, propaganda china, si ustedes quieren, pero bueno, estamos llenos de propaganda americana, empezar a ver también el otro lado de la moneda, y porque ahora ya no nos dejan ver Rusia, ya no nos dejan ver RT, ya no nos dejan ver Sputnik. Pues mientras sigan abiertos otros canales de difusión, pues hay que mantener la atención para ver qué se dice, cómo se dice y en qué sentido se dice. Entonces, bueno, agradeciendo a todos los que nos acompañaron, como siempre, recordarles suscribirse al canal, compartir el contenido, un like por ahí al video, algún comentario, sus opiniones nos son importantes para seguir avanzando con este proyecto, y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias a todos.